Listo, buenos días para todos y todas. Damos inicio a la asesoría, a la primera asesoría virtual del primer semestre de Tecnología en Criminalística. Recuerden que el uso de los videos correspondientes a las clases solamente son permitidos para temas académicos. El uso en estos temas tiene que ser muy precavido, entonces damos este aviso para todos y todas. Bueno, el día de hoy tenemos una asesoría. La asesoría corresponde a identificar todos los elementos que ustedes han leído, cómo les ha ido en el proceso de lectura. Veo que están muy bien participando en el foro. A la mayoría le he respondido, a algunos no. Falta todavía por responder, pero la idea es que este ejercicio ustedes lo vayan desarrollando en la medida en que van adelantando su proceso de lectura. Ahí en el chat les compartí un enlace que dice www.menti.com. Quiero que por favor cada uno le dé clic a ese enlace y responda a esas preguntas esa pregunta que está ahí planteada con 2 palabras. Cuando ustedes le aparezca ahí el enlace, entonces van a visualizar lo siguiente. Le dan acá, le dan clic y les va a aparecer esta paginita. También Profe, no se ve. Espera. espérate a ver. Ya. Listo. Cuando les den clic les va a aparecer eso. ¿Qué comprende por contexto? Entonces van a escribir 2 palabras. No van a escribir frases largas, solamente escriben 2 palabras. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes leyeron y entendieron, por favor, respondan eso. ¿Qué comprenden por contexto? Entonces pueden decir la palabra que se les ocurra de acuerdo al proceso de lectura que desarrollaron. Solamente tienen digamos, una oportunidad para 2 respuestas. ¿Lo hacemos de una vez, profe? Sí, de una vez, por favor. Ah, bueno, listo. ¿Cómo es que se escribe? No puedo escribir. Ah, no. No. ¿Qué pasó? ¿Cómo se escribe? No puedo escribir ahí. Sí, ahí puedes escribir normal. Dale bien, tranquila. A ver, ¿dónde me metí? Profe, ahí se queda como cargando cuando uno responde. Ajá, sí, él debe aparecer así cargando. ¿Eso arroja, profe, alguna respuesta o algo? Sí, Porque señora, dice, ya. please wait. Yo lo voy tranquila, o sea, ahí lo vamos abriendo. Yo voy a escribir para que ustedes vean. Listo. Ahí ya, cuando les aparezca así es porque ya la enviaron. Sí, incluso la profe estaba mostrando ahí en pantalla las respuestas ya. Ajá. Ya la mayoría lo Profe, hicieron, qué pena. señora. Habla Daniela. A mí no me aparece para abrir el enlace, no encuentro nada en el chat, no sé. ¿Te conectaste después? ¿Te acabas de conectar? Si te acabas de conectar no vas a encontrarlo. No, profe, Ya te lo hace vuelvo. rato estaba conectada. Ok, Bueno, señora. ok, ya lo vuelvo a compartir. Listo, eso no se demora nada, un minutico y terminamos.
Profe, aparece así como tú estás compartiendo ahí en la pantalla, o Sí, sea sí, que ya la ya está respuesta enviada. final. Ya se Ok. envió. Profe, perdón, en donde entrara, enter a Word, ¿qué era que tocaba colocar? No hay que entrar a Word. Mira el chat del Zoom, en el chat te aparece un enlace. Ajá. Le das clic en el enlace y ahí Sí. te remite a una página de internet donde hay que escribir 2 palabras para responder qué es contexto. Ah, Con calma, esto no es corriendo al afán, no, con calmita. Pero ahí me queda igual que día que teníamos tanto tiempo. Profe, no, en el chat no me aparece el link para poder hacerlo. ustedes tienen, ¿alguien se lo puede compartir por el WhatsApp? Lo pueden hacer desde sus celulares. Alguien lo puede compartir al WhatsApp del grupo y desde los celulares lo pueden hacer también. Por favor, alguien que me colabore. Ya lo compartí al grupo de WhatsApp para que lo... Ok. Sí, ya me apareció acá. Carlos. Claros, perdón. Ok, vamos a proyectar respuestas. Ya la mayoría lo deben de estar terminando. Entonces vamos a proyectar las respuestas. ¿Ahí están viendo pantalla? Sí, señora. Ah, esa vaina muy difícil. de entrar No a es esto. difícil. Recuerde que en mi clase no se puede decir no puedo, es difícil, no sé. No, es que no encuentro cómo salir de aquí. Pídeme salir de pantalla completa. Ajá. Espéreme. Ok, chicos. Es que ya había entrado, pero se me perdió. ¿Dónde? No, tienes que hacer las cosas paso a paso. A ver, esto no Listo. puede ser. ¿Ya la mayoría desarrollaron el ejercicio? Por favor, me responden. Sí, profe, ya. Ok, perfecto. Sí, señora, ya Los pude que no han hacer. podido, entonces ahí tómense en un minutico más para que lo hagan. Profe, yo no he podido todavía. ¿No has No me ha podido? abierto aquí la... A No, ver. no he podido. Estoy abriendo Cuéntame qué te aparece. No me ha podido cargar, que estoy en otro computador y... Ah, bueno. Es bueno, yo sé que es difícil, pero hay que conseguirse un buen equipo en lo posible porque la idea es aprender a hacer muy bien todas estas cositas que son muy sencillas, pero son muy buenas. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir este ejercicio? Pues este ejercicio, primero que todo, es para que ustedes vayan aprendiendo a conocer diferentes tipos de herramientas que aparecen en la web y que son muy fáciles de utilizar, como el caso de Mentimeter. Mentimeter es una herramienta interactiva. Esta herramienta interactiva lo que permite es desarrollar ejercicios a partir de los cuales ustedes pueden ejercer muchos elementos. Entonces, aquí les comparto esto. Ustedes entran a Mentimeter. Contenido. Mentimeter, ustedes abren una cuenta por Menti, como si ustedes fueran a abrir un correo electrónico, se loguean, pueden ser con el correo de la universidad, y a partir de ese logueo ustedes pueden desarrollar infinidad de actividades. Esas actividades que ustedes pueden realizar, lo pueden hacer con sus compañeros, con sus compañeras, etcétera. Aquí ustedes se loguean con su correo de Google o con su Facebook, y lo que les va a aparecer es una cuenta donde ustedes pueden realizar muchos ejercicios. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí ya lo hice, acá donde me están apareciendo los resultados, es mi presentación. Entonces, ustedes abren la cuenta y siguen instrucciones. Si quieren, yo en otro momento les puedo dar una asesoría muy corta de cómo lo hagan. Como ustedes leyeron el capítulo de la unidad 2, que corresponde a caracterización socioeconómica y cultural de la región amazónica, entonces en esa lectura habían unos elementos muy, muy buenos, ¿no? Yo creo que la mayoría de ustedes comprendieron qué es la Amazonía, qué es el contexto amazónico y cómo ese contexto es importante conocerlo para desarrollar su función como futuros
tecnólogos en criminalística o funcionarios de policía judicial en el caso de los que ya tienen sus cargos. Entonces, ¿qué comprende por contexto? Cuando nosotros hablamos de contexto, hablamos de muchos elementos, hablamos del entorno. Entonces vamos a ver las respuestas que ustedes pusieron. Contexto es población, contexto es agrupación, contexto es diversidad, contexto es contenido, elementos lingüísticos, hechos o acontecimientos, conjunto de circunstancias, hablar, escenario, territorio, analizar. Circunstancias fue la palabra que más se repitió, la interpretación, lingüístico, situaciones, es con S, situación, momentos, conjunto de palabras, documento, Colombia, Caquetá, interculturalidad, sociedad, conjunto de elementos, interpretaciones, hechos, ciudad, comprensión, ambiente, Amazonas, conjugación. ¿Ustedes creen que hizo falta más palabras para describir qué es el contexto? ¿Será que hacen más palabras? Cuando yo hablo de contexto, ¿a qué hago referencia? Esa es una clase que es para asesorar, entonces la idea es que conversemos entre todos. ¿Qué será eso de contexto? Cuando yo leo ese cúmulo de palabras que están ahí planteadas. ¿Es como la caracterización de algo? Es la caracterización de algo. ¿Y ese algo qué es? La agrupación de unas circunstancias. ¿Y qué circunstancias? Circunstancias sociales, políticas, culturales, ambientales. Ok. También habla de lugares, de palabras. Ajá. Faltan más circunstancias. Apliquémoslo en nuestro contexto de la criminalística. Cuando yo voy a otro país y miro las condiciones de vivienda, de empleo, de inseguridad, de calidad de vida, de salud y de educación, ¿yo de qué estoy hablando? de una condición. De unas condiciones del territorio, ¿cierto? De unas formas de vida, de unas formas de pensamiento y de unas formas de interpretaciones de los lugares donde me encuentro. Entonces, generalmente lo que hicimos en la lectura de caracterización socioeconómica es entender el contexto de la región amazónica, ¿cierto? Entonces, para hoy teníamos un control de lectura. Ese control de lectura es prácticamente ver cuáles son los elementos de ese contexto que influyen en mi proceso de formación como futuro tecnólogo o tecnóloga en criminalística. Cómo yo cojo esos elementos biofísicos, simbólicos, económicos, sociales, culturales, ambientales, geográficos, lingüísticos, comportamentales, sociales, económicos, y yo analizo e interpreto, me gustó mucho esta palabra, interpretación. Yo interpreto las circunstancias que hay en el territorio, ¿cierto? Que hay en el territorio, ¿para qué? Para ver cómo hago mi función como tecnólogo en criminalística. Recuerden que esta es cátedra amazónica, nos centramos un poco a hablar del contexto de la Amazonía, ¿cierto? Porque es un contexto que ustedes lo dijeron en el foro, ¿no? Es un contexto el que su geografía, su población, digamos, es muy apto para que se cometan muchos delitos por sus condiciones ambientales y geográficas, ¿no? Entonces, como tenemos muchos ríos, entonces hay minería, ¿cierto? Hay minería ilegal, y esa minería pues genera una contaminación por uso de mercurio, genera unos problemas delincuenciales y generan una violencia dentro de los pobladores del territorio, y las fuerzas y las tensiones que ejercen esos procesos de ocupación y de poblamiento pues hacen que cada día se generen unas dinámicas frente al territorio muy amplias. Entonces, si lo comparamos con el Chocó, pues tenemos muchos elementos o circunstancias que son muy parecidas, ¿cierto? Que son parecidas, porque allá también estamos en una región muy importante biológicamente, es una región donde se configuran unos elementos del territorio muy complejos. Entonces, cuando yo hablo de los hechos o acontecimientos, me gustó mucho esta descripción, los hechos o los acontecimientos
son como los sitios históricos, son como los elementos de bases que me configuran un territorio y que la configuración de ese territorio conlleva a que ese conjunto de elementos, como la ciudad, como el ambiente, como las personas, como las agrupaciones en ese territorio, se generen unos procesos delincuenciales, de víctimas del conflicto, etc. Entonces es muy importante para ustedes como tecnólogos en criminalística en un futuro que comprendan las diferencias y diagnostiquen los elementos que configuran el territorio. Yo no puedo ir a hablar de la misma manera, y se los expliqué en la clase pasada, de un territorio indígena a un territorio campesino, a un territorio urbano, ¿cierto? Hay muchas diferencias y aunque los elementos son los mismos, tienen mucho que ver. ¿Qué tiene que ver lo urbano con lo rural? Se produce la droga en lo rural y eso que tiene que ver con la violencia urbana. Entonces, todos elementos que configuran el territorio nos llevan a tener una interpretación sobre la función de policía judicial o de tecnólogos en criminalística. Y como la pregunta de ustedes en este primer momento de autoaprendizaje es el método científico, ¿cierto? Entonces ustedes lo planteaban en el foro. ¿Cómo el método científico ayuda a ejercer la función de como futuros tecnólogos? Precisamente ese método científico, que es algo muy importante y que de esto nadie nos salvamos, ¿cierto? El método científico siempre ha estado, es muy criticado, hay muchas cosas que pueden decir no es lo mejor, pero la ciencia cada día va más desarrollada, ¿cierto? Y el método es lo que nos conlleva a hacer una interpretación de esos elementos con datos, con cifras, con elementos claves de lo que podamos ejercer dentro de la investigación. Entonces, quiero que alguien me complete, digamos, esto que yo estoy diciendo y haga sus aportes referente a la lectura que hiciera. Entonces, les cedo la palabra. El que quiera hablar, abra su micrófono. Bueno, profe, teniendo en cuenta el tema con el que usted inicia, que es contexto, ¿Sí? básicamente eso fue lo que hicimos a través de esa participación que hicimos en el foro, de analizar el contexto que se vive en la región amazónica. Como se decía, que hay factores que influyen que en algunos departamentos haya más criminalidad o no, pero fundamentalmente en el nuestro hay un patrón delictivo que es específico, como pues el tema de las riquezas naturales, minerales, ha contribuido a que sea específica ese tipo de violencia y criminalidad, pues dentro del marco de lo ilegal, ¿no? Ya que la drogadicción, ya que la minería han sido los factores que más influyen en esto. Cabe más decir, como lo decía usted, que además de eso se subdividen más situaciones como la de las expansiones aéreas, pues por tratar de erradicar la coca. Otro factor, la contaminación de las aguas y la afectación en la salud que tiene por el tema de la extracción del mineral utilizando ese químico, ¿cómo es que se llama? Mercurio. El mercurio. Entonces, se inicia con dos problemas grandes, pero realmente se desenfocan, se enfocan en una variedad de sinnúmeras afectaciones para la población que realmente, pues, nos sentimos vulnerables, todas aquellas personas que hacemos parte de ese territorio por las condiciones sociales, las condiciones topográficas, en donde hay abandono del Estado, en la asistencia de las necesidades no básicas y en la asistencia del seguimiento y de la ilegalidad básicamente, porque se sabe que dicho territorio hay narcotráfico, hay grupos al margen de la ley, pero desafortunadamente la justicia pues no llega hasta allá por las mismas condiciones topográficas, porque es un territorio muy grande en donde irían a perder su tiempo. Entonces, difícilmente ese departamento o esa región, pues sería, a pesar de que se intervenga por parte del Estado, solucionar todos estos problemas sociales, económicos, que es lo que devasta nuestro territorio. Eso sería, profe. No se escucha, profe. Buenas.
Muy bien por su aporte, es más una reflexión, ¿sí? La idea, Jonathan, David, es que nos hable sobre lo que decía la lectura. ¿Listo? Y sus interpretaciones. Sigue, activa tu micrófono. Tienes apagado, Jonathan. Aló, Benjamín. Ve aquí, sí, tú eres Benjamín, pero entonces Se me cambia el cambió nombre. el nombre. Sí, cámbialo, Se me por favor. cambió. Bueno, ya le... A ver, ¿dónde es? Pero vale, amor. Bueno, hombre, ya le hago el cambio. La intervención. Referente a la lectura, mira uno que, por ejemplo, en regiones como, pues, la que tú hablabas, profe, del Chocó, con la biodiversidad, donde por motivos de, digámoslo así, invasión o toma así por parte de grupos al margen de la ley, donde ellos y cualquier cantidad de desplazamiento. Ahora que actualmente se está presentando el desplazamiento por parte de los indígenas, gran cantidad de lo que es el Baudó, Alto Baudó, lo que es Bojayá, Río Sucio, y que también se ven afectados por la parte de la minería ilegal, donde por todo ese trabajo que ellos están realizando con la minería, que están contaminando los ríos, también por la utilización de las retroexcavadoras, maquinaria amarilla, como se dice, y también de lo que es el mercurio, que el mercurio cuando está, al contaminar los ríos, ocasiona un daño, digámoslo así, catastrófico, porque la comunidad, el ser humano, cuando utiliza esa agua, o se baña o la consume, pues eso le va a ocasionar como una enfermedad y la muerte de los peces. También tenemos lo que es la tala de bosque. Usted sabe que donde más haya tala de bosque, pues más ahí se pierde lo de la capa de ozono. Se tiene entendido que si tú tumbas o talas un árbol, siembras otro. Eso lo quería aportar, profe. Muy bien, Benjamín, usted ha hecho un aporte muy interesante porque precisamente los problemas locales, como tú lo mencionabas en Bojayá y todos esos territorios que tienen una alta intervención ambiental por temas de minería ilegal y grupos al margen de la ley, pues tienen unas implicaciones globales, ¿no? Entonces, lo que pasa localmente influye globalmente y lo que pasa globalmente influye localmente. ¿Listo? ¿Tienes la mano? ¿Tienes la persona que tiene la mano arriba? ¿Puedes intervenir? Sí, profe, también quería, digamos, complementar en esta parte del subeje problemático. Polémico. Polémico, perdón. Sobre todo, pues, la intencionalidad de que parte del método científico y sobre todo que este requiere un conocimiento previo para saber abordar el fenómeno que buscamos resolver o, digamos, consolidar. En esa misma medida, pues, comprender el contexto amazónico y otros tecnólogos permite dar como una visión panorámica de lo que compone el contexto y así poder actuar de acuerdo a esas condiciones en las que se encuentra. Entonces, al rastrear la realidad del contexto amazónico, que es un lugar de ocupación que cuenta con gran biodiversidad, no solo del componente natural, sino también del componente social, pues es la convergencia de distintos grupos indígenas, campesinos, citadinos, y esto genera como una oportunidad para que la persona que se busque desenvolver en esta área de investigación conozca de primera mano a qué lugar va a intervenir y asimismo poder actuar. Hay un término que es muy, digamos, muy disidente de la investigación, que es la acción sin daño, Ajá. y esta parte principalmente de la necesidad de como investigador, primero conocer el lugar al que usted va a intervenir, para sí mismo no generar ciertas discrepancias como suelen existir o esos sesgos o esas prenociones
que hacen que en vez de aportar en la investigación, genere cierto distanciamiento. Entonces, la oportunidad del capítulo se permite como reconocer esas condiciones económicas, esas condiciones biodiversas, esas condiciones naturales, y asimismo permitirle al investigador desenvolverse desde esta mirada más centrada en el contexto y no en las prenociones del investigador. Muy bien, ¿alguien más? Muy buena su intervención, muchas gracias. ¿Alguien más que quiere intervenir? Porque vamos a pasar a ver un video. Zaira, ¿qué nos cuenta Zaira? ¿Cómo le pareció esa lectura? Tú que vienes de un contexto muy complejo en términos de todo lo que pasan las comunidades indígenas. Bueno, Hola. profe, buenos días. Buenos días. Pues a ver, o sea, lo que, digamos, pues más o menos, digamos, todo, digamos, todo lo que se ha llegado, digamos, a vivir durante pues, la época, digamos, todos los cuidados que ha tenido, digamos, primeramente los pueblos indígenas, que son uno de los principales, pues, dijo, digamos, los que, pues, o sea, digamos, están primero, digamos, o sea, no, digamos, contextualizándolo como es, sino que, pues, estaban primero antes que Ok. ellos tuvieron muchas oportunidades pues ellos tienen y recurren a muchas oportunidades, o sea, no, oportunidades, no, muchas opciones para, digamos, colaborar un poco con la naturaleza y todo, pero pues también, como decían los compañeros, existe también mucho abandono por parte del Estado. Hay pueblos indígenas que yo creo que, digamos, no solamente no solamente, digamos, en la Amazonía, sino en todo el territorio. todo el territorio. Entonces, a veces, digamos, pues nosotros como pueblos indígenas no tenemos, digamos, esa oportunidad, digamos, de participar en muchas cosas, digamos, no tenemos como esa, pero más sin embargo estamos buscando pues llegar, digamos, nuestros mayores y todos como pueblos indígenas también estamos buscando llegar a ocupar digamos, un lugar adecuado, un lugar que posiblemente nos pertenece en la región, en el territorio. Ya. Ok, Zaira, y haz un match, una relación de lo que le diste, hiciste la lectura, ¿cómo identificaste esas cifras que dicen ahí? Pues a ver, digamos En la lectura hay unos elementos que son muy interesantes, que son unas cifras que nos hablan de educación, de salud, cómo eso lo influencia el contexto en que nos encontramos. Pues bueno, digamos por lo menos en educación, por lo menos hay, digamos, pues los pueblos, hay muchos niños, digamos, hay muchos que, digamos, no tienen, digamos, la capacidad de acceder a un estudio como tal, porque muchas veces, pues, pues los recursos tampoco, o sea, los recursos, digamos, no llegan, digamos, como los manda el Estado, pues también a veces, parte de la corrupción también existe en los pueblos indígenas, Okay. Digamos, los dirigentes de los pueblos indígenas también, digamos, no son pues también, digamos, los recursos que llegan del Estado, pues, digamos, no llegan, por decirlo así, completos a las comunidades indígenas o a los resguardos en muchas ocasiones. Pues en salud también, pues, o sea, por lo menos en mi resguardo, o sea, por lo menos el ¿Cómo se AIC llama tu es uno de resguardo? los... ¿Cómo se llama tu resguardo? Se llama Resguardo La Laguna Siberia. Ok, ¿cuántas personas habitan ahí? El número si no lo tengo ahorita. ¿O familias? No. Ustedes siempre hacen los censos que, por familias. sí, o sea, pero más es, digamos, se hace, digamos, por las familias, pero también, digamos, es por las veredas. O sea, porque, digamos, el resguardo es conformado por... ¿Cuál es el área del resguardo?
¿cuántas hectáreas tiene? Pues por lo menos Caldono está dividido en 6 resguardos. Ajá, Caldono, Está, Cauca. está dividido en 6 resguardos. Ajá. El resguardo de la laguna creo que es el tercero. ¿En Es tamaño? uno de los más grandes. Ok. Sí, ¿Cuántas es uno de veredas los más hay en ese resguardo? creo que son 62. Ah, no, mentira. Son como 32 veredas, algo así. 32 veredas. Sí. Ok, y en esas 32 veredas, ¿cuántas familias habrán? Haz un cálculo rápido. No sé, por ahí unas 1000, o serán muchas, no sé, sí, por ahí 1000 1000. familias, por ahí 1000 familias. Sí, ¿Y cuál es como la redondeándolo. principal actividad que hacen las familias? Pues, o sea, pues la mayoría, digamos, pues los padres de familia o algo así, ahí, digamos, o sea, más que todo trabajan, pues el campo, digamos, Ok. sembrando café, sembrando caña, pues, o sea, por lo menos la caña, dijo la caña panelera, pues no es muy común, digamos, por acá no es muy común, pero digamos, hay muy pocas personas que, digamos, la siembran para digamos, hacer, pues, para mantener, digamos, ese elemento, digamos, comestible para ellos. El Consumo. plátano, el banano. Ok, ¿y cuáles son los principales conflictos que se presentan Árboles en el frutales. territorio? ¿Y cuáles son los principales ¿Cómo? cuáles son los principales conflictos que se presentan allá en el territorio del resguardo? Cuando hablamos en términos de criminalística, ¿no? ¿Cuáles son los conflictos más graves que se presentan allá? Pues por lo menos aquí en digamos, pues como yo le contaba hace rato, digamos, hay muchas personas que, o sea, los dirigentes se aprovechan, o sea, por lo menos corrupción es uno de ellos. Ok. Más que todo, digamos, aquí en el territorio. Otra es, digamos, a eso que le llaman, pues, rosca, Ajá, porque, sí. digamos, digamos, no todos hacemos, digamos, por pertenecer a un cabildo, digamos, no todos somos, pues, iguales, digamos, nuestros dirigentes a veces, muchas veces, digamos, o sea, dijo, ya ellos tienen su grupito, Sí. y, digamos, siempre, digamos, ejercen, o sea, digamos, como, o sea, es como en todo, digamos, ejercen, por lo menos Presión. los cargos, digamos, siempre es como los mismos, siempre es como repitente, y, digamos, entra, digamos, otra persona diferente a lo que ellos están haciendo, y empiezan, digamos, como a echarle, digamos, todo encima digamos, para no dejarlo llegar digamos, a tales niveles, por lo menos a ejercer, digamos, ¿cómo le digo? O sea, a llegar, digamos, a ejercer la gobernación, digamos, por lo menos así el cabildo acá. Ok. Es como el más alto cargo que tiene Ajá. el resguardo, el gobernador. Gobernador. Ujú. Ok. Entonces, ¿ustedes recuerdan, chicos, cuando hablábamos de qué es el territorio y que la diferencia entre territorio y región son las formas de gobierno? Entonces, la forma de gobierno para la comunidad donde vive Zaira es el cabildo indígena. El cabildo lo conforman el gobernador, el alcalde, el alguacil. ¿Qué más, Zaira? El Ayúdame. Secretario, ¿y quién más? secretario, ¿cómo se llama? El tesorero, pues como tal dijo la guardia indígena. La guardia. ¿Y ¿Qué ustedes los otro? jóvenes qué representatividad tienen en ese cabildo? O sea, pues digamos acá, dijo, consideramos a todos, digamos, desde que empiezan a pertenecer al cabildo como guardia indígena, digamos, no tienen un cargo como Ajá. tal en el cabildo, pero digamos, si llega, digamos, a haber alguna, pues por lo menos alguna, digamos, discusión o desacuerdo pues, con el gobierno o algo así, pues digamos, todos como que se unen para eso, digamos, como guardia indígena, pues todos nos consideramos como eso, ayudando, Ok. digamos, al territorio, sí, como tal. O sea que ustedes como cabildo son los que ejercen, digamos, la parte legal dentro de su territorio. Son ustedes los que tienen unas Sí. normas, ustedes tienen unas normas. Quiero que cuentes un poquito de eso, Zaira, y qué pena que te moleste tanto, pero la idea es que los compañeros entiendan la diferencia entre un territorio y una región y esas formas de gobierno, ¿no? Porque muchas veces todos somos iguales, pero hay diferencias dentro de los procesos
que se ejecutan en los territorios. Por ejemplo, para ustedes, quiero que nos cuentes un poco cómo es el tema de manejo de los recursos naturales, qué se puede hacer ahí, qué no se puede hacer ahí, por qué es prohibido, por qué no está bien el, digamos, talar, quemar, cuáles son, digamos, esas restricciones que ustedes ponen y cómo eso tiene que ver con su propia cultura. Bueno, empezando, digamos, como usted lo dice, con los recursos, digamos, aquí llegan al territorio, digamos, se dividen digamos, primero, digamos, que a veces, digamos, o sea, dentro del territorio hay tierras que, digamos, son, digamos, no colectivas, sino, digamos, pues, digamos, tienen un dueño. Digamos, cuando el territorio, digamos, se formó, digamos, habían, porque pues, eran, dijo, de hacendados, cuando esto no era, digamos, un territorio como tal, eran hacendados. Entonces, pues, digamos, cada uno, digamos, tenía su límite de tierra y, bueno, esto es mío, lo de acá es mío, pero, digamos, se hizo una cosa que se llamó recuperación de las tierras. Ok. Y se logró, digamos, digamos, volver, digamos, esto o sea, un resguardo, perdón, sí, un resguardo. Ok. Porque entonces, digamos, en ese momento, digamos, o sea, hay dinero que lo dejan para, o sea, los dividen, digamos, en la compra de tierra, digamos, para digamos, tierras, digamos, digamos, que cuando alguna persona o algo, digamos, que pertenezca al cabildo, digamos, por algún motivo, porque por lo menos aquí donde yo vivo, digamos, es una zona, digamos, pues, de riesgo, pues, la conocen como zona de riesgo porque, pues, ahí, dijo, hay una montaña, dijo, grandísima. Entonces, pues, digamos, cuando hay muchos aguaceros o algo, se saben venir deslizamientos o algo así. Entonces, digamos, pues, o sea, por lo menos en algunos casos, digamos, compran tierras para eso, digamos, para tener, digamos, un sitio donde, digamos, pues, digamos, la gente, digamos, por decirlo así, un deslizamiento se lleve, digamos, varias casas o varias. Entonces, hay un sitio, digamos, donde irse a alojar, por decirlo así. Ok. Pues otra, digamos, o sea, para cosas, digamos, que, digamos, hagan falta digamos, para las reuniones del cabildo, también se divide en dinero, así pues en lo económico. Ok, o sea, Zaira, Digamos, que los elementos ambientales, tú decías ahí, hay deslizamientos, montañas, eso influye mucho en la forma de vida de ustedes y eso ustedes lo sí, tienen muy presente, ¿no? Entonces hay que ampliar terrenos para evitar ese riesgo a que esa montaña nos tape en algún momento y nos genere algún tipo de desplazamiento. Y eso tiene que ver sí, mucho, cuando hablamos de ese riesgo ambiental también hay unos riesgos de otro tipo, unos riesgos sociales. Entonces, ¿cómo tienen que ver esos riesgos sociales con los ambientales y cómo una comunidad como ustedes se organiza a través de cómo comprender ese territorio, ¿no? Entonces, cuando yo hablo del contexto, es eso, es entender, es interpretar cómo todos esos elementos me forman a mí y me ayudan a poder vivir, ¿cierto? A poder vivir en comunidad y a poder vivir en un lugar. Zaira, muchas gracias. Muy interesante. bueno, profe. Muchas gracias, compañera. Qué gran intervención. Ajá. Bueno, de nada, cualquier cosa, pues, que necesiten sobre eso, pues, no sé, digamos, mucho, porque apenas, digamos, A mí me gustaría, apenas Zaira, que tú nos hicieras una presentación en PowerPoint y nos mostraras un mapa de tu territorio y nos explicaras, para que les expliques a tus compañeros qué es el territorio. Bueno, profe, yo la preparo y cuando yo la tenga lista, pues, Ok. ya les... En el momento que te sientas bien, que sientas que ya lo has hecho muy bien, me escribes y lo hacemos, ¿vale? Ah, bueno, profe. Okay. ¿Listo? Profe, tiene el micrófono John Jairo, apagado. sí, qué pena. John Jairo, por favor, sigue, que tenías la mano levantada hace un rato. Bueno, no está por ahí John Jairo. Bueno, entonces John Jairo nos ha colaborado el día de hoy con hacernos un video sobre precisamente de un esbozo de la lectura. Entonces vamos a proyectarlos, por favor, todos atentos, escuchándolo. Me dicen si se escucha la voz. ¿Escuchan el audio?
Se escucha bajito. Permítame un segundo. Permíteme un momento. Abundante verdor y caprichosas formas de ¿Escucha mejor? Sí, sí, Caquetá, sí, mejor. bella Ok. tierra inmortal. Caquetá, bella tierra inmortal. Ubicado al suroccidente del país y conocido como Puerta de Oro de la Amazonía colombiana, el departamento del Caquetá ofrece innumerables atractivos turísticos desde el punto de vista natural, cultural y científico. Los hermosos paisajes de cordillera, selva y llanura ofrecen al visitante lugares de exótica belleza, abundante verdor y caprichosas formas económica, política y social que ha tenido turísticos desde el punto de vista natural, cultural y científico. Los hermosos paisajes de cordillera, selva y llanura ofrecen al visitante lugares de exótica belleza, abundante verdor y caprichosas formas del exuberante paisaje. Entre ellos sobresalen los parques naturales El Picacho y la serranía de Chiribiquete, además la serranía de Araraquara y los llanos del Yarí. El Museo del Caquetá y el sitio arqueológico El Encanto en Florencia constituyen importantes sitios de interés cultural que generan ecos de importancia y atractivos turísticos para la comunidad colombiana en general y el exterior. La construcción colonial más antigua de esta población es el Monumento Nacional Edificio Curiplaya, un edificio de gran valor arquitectónico lleno de historia que cuenta con una concha acústica en la que se realizan eventos culturales. Es la sede del Instituto Departamental de Cultura, de la Biblioteca Pública y cuenta con una tienda en la que se venden los artículos del Fondo Mixto Artesanal, actualmente catalogado como bien de interés cultural de la nación y contiene el museo llamado Caquetá Orgullo de Colombia. Dedicado a la apropiación social de la historia de nuestra región a través de objetos y colecciones que vinculan de manera didáctica al hombre del pasado y del presente y su relación con los diferentes procesos de poblamiento, fue fundado el 13 de agosto de 2009 por iniciativa del historiador William Wilches Sánchez, gestor cultural, autor de varios textos sobre la historia del Caquetá, quien donó su colección y archivos para la creación del museo. Los objetos, colecciones y recopilaciones son donados por familias caqueteñas y se exhiben en 3 salas: indígenas, colonos y memoria histórica y el Centro de Documentación del Caquetá. Para cumplir su misión y visión cuentan con la sala indígena, Maloca, con aproximadamente 1050 objetos, sala colonos con aproximadamente 1200 objetos y sala de memoria histórica con aproximadamente 350 objetos. Además de ello, archivos del Centro de Documentación y Consulta con aproximadamente 240 títulos y textos relacionados con el Caquetá. Su colección es admirada por un número de visitantes que cada vez crece más. El maguaré, la escultura alma caqueteña, las maletas de viaje de inmigrantes llegados del viejo mundo, el árbol de la memoria, entre otros, son piezas admiradas que cobran vida ante los ojos de los niños y demás visitantes, que encuentren en el museo un aula enorme de conocimiento y esparcimiento. El Museo Caquetá se ha dedicado a documentar. Un momento, ¿todos están escuchando bien? Sí, señora. Sí, profe. Es que Sí, Katie- profe, normal. Sí, señora. Katie, revisa tu audio, por favor. Es que ella no está escuchando. Y escribir aspectos históricos y socioculturales de Caquetá y sus municipios, los cuales se divulgan a través de publicaciones como una estrategia de apropiación social del conocimiento generado. Si vive o viaja a Florencia, la capital del Caquetá, encontrará en el museo un espacio donde tendrá más razones para acercarse y conocer de esta magia y naturaleza de la región. Y es que en un territorio atravesado por la convergencia de distintos grupos armados, olas de violencia, desaparición forzada y dolor, desde hace algunas décadas le apuesta a cambiar el imaginario social que se ha construido alrededor de las zonas periféricas del país, a partir de una confección de nuevos significados, nuevas formas de ver al Caquetá y de reorientar una mirada favorable y distinta a la invisibilización geográfica, económica, política y social que ha tenido. Una apuesta que llega a exaltar el valor identitario de la región, pues tal y como a viva voz cantamos en nuestro himno, al unísono de cánticos marciales, digamos siempre: grandioso Caquetá. Por todo lo anterior, ¿cómo el método científico de la criminalística apoya la ejecución de la norma penal? Para responder esta pregunta es importante primero reconocer que el contexto amazónico convoca gran variedad no solo de turistas, sino también de científicos que desde distintas disciplinas contribuyen en el cuidado, preservación y visibilización del territorio. Pero, ¿en qué compete al criminalista y su método científico?
Para ello es importante establecer que este método se nutre y diligencia principalmente desde la observación y el análisis de los fenómenos y evidencias que ocurren y se encuentran en un potencial hecho delictivo. De ahí que resulta importante conocer la disposición geográfica del territorio, las poblaciones, la economía y el ambiente del entorno amazónico para poner en perspectiva una visión panorámica de lo que acontezca en el mismo. Como toda ciencia, surge de un efecto magnánimo y altruista para conocer la verdad sobre qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, dónde pasó, quiénes estuvieron involucrados o con qué se cometió un hecho. Estas preguntas permitirán dar apertura a escenarios que rastreen la realidad del contexto amazónico y que reconozcan que a profundidad se ha construido desde el esfuerzo, la sagacidad o la reinvención a partir de la violencia. Es así que al utilizar este método observador y analítico, podrá servirse de las ciencias auxiliares que la componen y coadyuvar en la investigación criminal para constituir aportes significativos en materia de lo penal, que aseveren y objetiven la decisión de un juez ante conductas punibles, delitos ocurridos en el territorio o en contra del mismo, y que de una manera fiel reconozca y valide el contexto panorámico y la diversidad que hay en la Amazonía. Por todo lo anterior, ser, conocer y reconocer el contexto amazónico, las redes locales y externas que lo atraviesan, rastrear su realidad y buscar la verdad de lo ocurrido son las banderas que el método científico de la criminalística la acreditan y la legitiman. Caquetá, bella tierra inmortal. Ubicado al suroccidente del país. Muy bien, compañero. ¿Cómo les pareció? Espectacular. Qué video Ok. tan completo. Te felicito, Joan. De verdad que ni sabía que eras tú cuando reaccioné y yo conozco esta voz, conozco esta voz. Ok, de eso se trata esta clase, muchachos. Esto no es una clase en los cuales el profesor sea el único sabedor. Ustedes son sabedores de todo lo que compete en su contexto. Entonces recuerden que yo les propuse en el primer encuentro que el que quisiera podía hacer una lectura, podía hacer un video, una presentación en PowerPoint, y Joan Jairo fue muy, digamos, propositivo al escribirme, al enviarme el video, lo revisamos juntos antes de proyectarlo, y pues muchas gracias a él y a todos ustedes que nos dan este espacio para compartirlo. Ahora bien, quiero que entendamos esa pregunta, ¿cierto? Ya más o menos entendimos desde la lectura qué es el contexto, la importancia de ese contexto, y ahora vimos el video de Joan que nos dice cómo ese contexto ayuda a la formación del tecnólogo en criminalística a partir de la aplicación de ese método científico. Entonces los escucho, por favor. Quiero escuchar a la mayoría. Les cedo el turno de la palabra. ¿Quién quiere hablar? ¿Cómo les pareció el video? O Joan, si quieres complementar algo de tu video, también puedes hacerlo. Creo que sí. Sigan, hablen. Bueno, pues nuevamente dar las gracias por el escenario y por permitirme compartir, digamos, un poquitico digamos, de lo que he hecho. El video, la parte inicial del video se utilizó más que todo para explicar algo que tenía que ver con el patrimonio y la identidad que se gesta en el Caquetá. Esto busca como corresponder a dar cuenta de cómo Una la pregunta, cultura... Joan. ¿Tú conoces Caquetá? Exacto, es que incluso por eso mismo, cuando uno está en un contexto lejano y le preguntan por el Caquetá, a veces la pregunta le genera a uno mismo incertidumbre, siendo uno caqueteño. Ok, ¿y tú eres caqueteño, Joan? Sí, señora. ¿De cuando dónde? yo llegué a la ciudad de Florencia, Ok. de Florencia, sí. Cuando yo llegué a la ciudad de Manizales, algunos miran con asombro ver a alguien del sur digamos, en la parte del centro de Colombia. ¿Y si en la sales del medida país, aún más? Y en la medida en que, digamos, este reflejo de las periferias del país se componen o se asocian a un registro de violencia, de desigualdad, de pobreza, e incluso parte del desconocimiento surge de la poca apropiación que tiene el citadino o el local por su propio contexto. Cuando a mí me surgió esa pregunta, incluso a mí me corcharon preguntándome cuál era la población de Florencia.
Ok. Y ¿Y ya desde la ahí sabes? surgió, ¿Ya sabes y cuál desde es ahí la población surgió, de Florencia? ¿cómo? ¿Y ya sabes cuántas personas habitan Florencia? 367.000 creo que es, Ajá, vamos los casi para registros. los 400.000 habitantes. Sí, señora. ¿Ustedes se Hasta el imaginan momento, una ciudad amazónica con 400.000 habitantes? ¿Qué significa eso? ¿aló? ¿Sí escuchaste? Que una ciudad amazónica con casi 400.000 habitantes en un contexto de desplazamiento y violencia, ¿qué significa eso? O sea, ¿un tecnólogo en criminalística será que requiere conocer esos datos, esos elementos? Tal cual, o sea, reconocer los procesos de ocupación, incluso los que los anteceden, porque, digamos, la construcción de la urbanización del Caquetá se ha creado más que todo de estos procesos de colonización, de desplazamiento, incluso de luchas territoriales. Entonces, la convergencia en un mismo lugar de todos estos escenarios a uno lo reta, sobre todo a conocer. Y eso, y particularmente partió ese video, digamos, de condensar un poquitico de lo que se ha materializado en cuanto al patrimonio. Cómo es que ese reflejo cultural, histórico y social busca darle otra mirada lejana a la que se ha creado en un contexto externo. Se asocia al Caquetá con la vigencia del paramilitarismo, de guerrillas, de narcotráfico, de daños ambientales, y es como una mirada de darle ese trasfondo de que no se delimite a crear, digamos, un terror que hay detrás del Caquetá, porque es una apuesta distinta que se busca superar, que no busca generar como esa invisibilización histórica que ha ocurrido. Entonces, desde ahí surge como esa necesidad de apropiarse de lo que es particularmente propio de uno o de lo que usted ha crecido, porque a veces uno desconoce los mismos potenciales que tiene la región. Uno desconoce esas variedades turísticas, esas variedades gastronómicas, esas variedades culturales, sociales y esas realidades que buscan superarse. Entonces, lo primero que uno buscaría hacer, como en toda cosa, es conocer el problema y asimismo abordarlo. Ok. Entonces, Joan, una preguntita. ¿Tú puedes subir el video a YouTube y compartirnos el link en el foro o lo hago yo? yo podría subirlo, sí señora, Ok, no hay problema. entonces, porque sé que hay muchos compañeros que no pudieron asistir a clase o no lo pueden ver o hubo alguna compañera que no lo pudo escuchar, entonces para dejarlo público, porque creo que ese video tan sencillo nos ayuda a responder claramente su eje problemático, ¿cierto? Nosotros recordemos que tenemos que elaborar un texto argumentativo. Yo fui muy insistente en el foro y escribí para escribirles... por favor, de todo eso que han leído y que han entendido, hagan 2 o 3 párrafos puntualitos y esos 2 o 3 párrafos puntualitos, entonces vamos a empezar a escribir ese texto. Listo, Joan, termina la idea. Entonces, sí, lo que quería comentar era que la parte inicial era rescatar ese contexto que suele desconocerse y asimismo aportar en la contribución del método científico de la ciencia en general y del investigador criminalista. En este caso, pues, digamos, conocer el contexto permite a usted apropiarse de las dinámicas que en este ocurren, conocer las condiciones, el estado geográfico, cultural, social, para asimismo generar una intervención integral, panorámica, y sobre todo que sea consciente de que detrás de un problema, detrás de un hecho delictivo, detrás de una conducta punible, hay ciertas realidades que tienen que conocerse, que tienen que rastrearse y que tienen que ponerse en, digamos, en cuestión y en contexto para asimismo poder contribuir en la rama de lo que es propiamente la criminalística, sobre todo la búsqueda de la verdad. Ok, Joan, muchas gracias. Carolina, ¿tienes la palabra? Profe, sí, bueno, primero pues felicito al compañero porque qué gran video, la verdad que demasiada información en algo tan como hizo como la contextualización de todo lo que estamos viendo y todo lo que vamos a ver como en todo el semestre que ha sido la pregunta, el eje problemático para que nosotros lo trabajemos y pues la verdad que es muy completo, de verdad que bueno, primero felicitarlo. Profe, y lo otro, pues mi humilde opinión cuando decías lo del video, me parece que
debería de pronto subirlo, pero después del 22, porque es mucha información de primera mano para muchos y obviamente eso me incluyo porque también le dije obviamente que sorprendida porque no era como la idea o todo eso y pues eso de pronto puede servir como base para que de ahí muchos de pronto como que copien su video o algo. Entonces, en mi humilde opinión, profe, es que de pronto el video, si se utiliza en las redes o en YouTube, como tú dices, sea como después de que el 22 ya todos hayamos entregado nuestra propia respuesta o nuestro concepto sobre eso. Bueno, igual pues respeto la opinión y la decisión tuya como docente y pues obviamente de él principalmente, pero lo veo como desde ese punto de vista porque obviamente él ahí nos da la respuesta en primera mano de todo y pues obviamente ya nos va a facilitar las cosas. Bueno, Carolina, me parece muy bien su aporte, muchas gracias. Y yo frente a eso tengo una posición. Todo lo que se haga en mi clase se comparte, ¿sí? Y cuando Joan y yo conversamos, pues la idea era compartirlo, por eso lo estamos mostrando acá. Entonces, ya eso tiene que ver con la ética, eso tiene que ver con la ética y un requisito de mi clase es no copiar ni no pegar y eso lo puse claramente en el foro. ¿Recuerdan? De igual manera, yo me leo todos los textos, me leo todos los foros y yo uso una herramienta que se llama Turnitin. Antes de que les califico su trabajo, entonces yo los paso por Turnitin, que es un software que determina plagio o compara de un texto a otro qué porcentaje de ese texto han copiado en el de ustedes. Entonces, pues por mi parte no hay ningún problema. Sé que, ¿qué es lo que pasa, Carolina? Que de pronto hay compañeros que se les complejiza más en comprender todos estos elementos. Para algunos otros es más fácil. Entonces, a mí me gusta facilitar las cosas y ya dependen de ustedes si lo quieren copiar. Yo me doy cuenta de eso claramente en los textos. Entonces, mi clase es abierta, en mi clase me gusta compartir, ya dependen de ustedes, porque pues igual Joan la tiene clara, tú la tienes clara, Benjamín la tiene clara, todos la tienen clara, ¿cierto? Pero el tema es escribirlo, ¿no? Ahí está hablado, pero es redactarlo, es ponerle el toque de Junaidi, ¿cierto? Es decir, cómo eso lo interpretó Angie, cómo lo interpretó Katie, cómo lo interpretó Valentina. Entonces, ese es el tema. No sé qué opinan los demás, pero de mi parte no hay ningún problema en que lo podamos compartir. Sí, profe, pues personalmente usted tiene razón en cuanto eso no consiste, digamos, en la ética de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque todos pues tenemos puntos de vista distintos y maneras diferentes pues de expresarnos y de mismo así asimilar y dar como ese aporte o esa idea. Ok, listo muchachos, entonces Carolina, no te preocupes, no te preocupes. Ahí cada uno tiene su estilito de escribir, entonces yo voy a estar muy pendiente de eso. Igual la idea es que se facilite el proceso. Un texto argumentativo es un ensayo del cual ustedes tienen que tomar referencias de algunos autores. Recuerden que ustedes deben aplicar las normas APA, deben citar, deben referenciar. Si ustedes de pronto necesitan una explicación adicional de cómo citar, de cómo referenciar, me escriben o cuadramos una asesoría adicional. ¿Listo? Entonces, pasando ya a este tema de socialización de las lecturas, también quería preguntarles cómo van con el avance del texto, es decir, lo que ya han escrito. Algunos ya tienen avances, sé que algunos ya me presentaron, ya los estoy revisando. Y frente a lo que ya me han presentado, que me parece muy bien lo que han escrito, quiero hacerles unas observaciones. Frente al texto, recuerden que hay que escribirlo no en primera persona, sino en segunda persona. Siempre los textos son impersonales. O sea, yo opino en mi concepto, creo que es importante mencionar, o sea, es impersonal. El texto es impersonal. Bueno. No es un texto de mí para mí, sino para el otro. Entonces, cuando el otro lo lea, debe sentirse identificado dentro de su texto. Recuerden escribirlo en impersonal. No sé cómo les ha ido con el profe Julián.
porque veo que ustedes tienen habilidades buenas de escritura, la mayoría, pero entonces hay que mejorar en el uso de conectores de orden. Conectores de orden, como en primer lugar, en segundo lugar, luego de, ¿sí? Entonces, si quieren, yo les comparto en el foro conectores de orden, uso de conectores, porque es que empezar a escribir un párrafo es difícil, ¿cierto? ¿Cómo empiezo el párrafo? Es que quiero decir, cada vez se presentan más dificultades, pero ¿cómo escribo cada vez? Entonces, puedo reemplazarlo. Y esos conectores de orden, hay conectores lógicos, hay conectores de orden, hay conectores de entre párrafos, entre ideas principales, entre ideas secundarias. Entonces les voy a dejar en el foro un esquemita. Claro que eso lo hace más el profe de comunicación, pero pues a mí me gusta también ponerle ahí el aporte porque es importante no dejarle todo al profe. Y recuerden, por favor, escribir todo su texto aplicando citas, ustedes saben qué son las citas. No, profe, no. ¿No les han explicado citas? ¿No les han explicado argumentos? No, señora. Citas, argumentos y cómo hacer las referencias. Entonces les voy a dar un tip. Escúchenme bien y tomen apunte. Si ustedes leen, díganme un texto del profesor de Introducción al Derecho. Denme un texto de cualquier profesor. Envíenmelo por el WhatsApp, algún texto del profesor que le haya puesto a leer. Y les enseño a hacer una cita. Rápidamente que nos quedan 15 minuticos. Se me conectaron muy tarde. ¿Alguien de ustedes? Envíenme un texto de cualquiera de los profesores por el chat. Profe, perdón, una preguntita. Señora. Cuando hablamos del texto argumentativo, decían que ¿cuántas hojas era? Pueden ser 3, 4 páginas, ¿sí? Recuerden que la estructura de un texto lleva un título, ese título. ¿Alguien me puede compartir algún texto? Carolina o Joan. Alguna de las lecturas de los profesores. Cada uno, les voy a pedir un favor, tómense en 2 minuticos. Cada uno abra el texto de cualquiera de los profesores y señale una idea principal de lo que han leído y yo ahorita le pido a uno al azar que me comparta pantalla y les voy a explicar cómo hacer la cita. Entonces cada uno abra en sus computadores la lectura y dentro de esa lectura identifique un párrafo o 2 líneas de las ideas principales que ustedes quieren escribir. Bueno, háganlo mientras que yo reviso acá otro documento. Creo que ahí te lo escribí en el chat.
¿Listo? ¿Alguien me quiere compartir pantalla del texto? Bueno, pidámosle el favor a alguien que no haya hablado mucho. Ok. ¿Nadie me envió un texto por el chat? Yo, profe, yo te escribí No una puedo idea subirlo. principal. No, pero no me aparece acá, Carolina. Acá te lo puse en el chat. Toda ciencia va aplicada por un método científico. No, pero yo quería ver el texto. Joan, envíame el texto al chat. No, yo no puedo subir. Esto, pero perdón, profe, ¿el chat de WhatsApp o el de...? No, el chat de Zoom. Ahí tú lo arrastras y es como cargar un archivo normal. Ya, ahora sí, salí la pantalla completa. Ahora sí. ¿Listo? ¿Sí lo pudiste cargar, Joan? Profe, no, señora, la verdad, pues digo como usted me indica, pero No dejan. Qué raro, entonces permíteme. Un segundito y yo ya abro el que me envió Joan. No dejan. No puedo yo al menos. Ok. No puedo. No, no deja. ¿No puedo? No. No. No puedo. Listo. No deja, dice que deja cargar, pero no deja. No te preocupes que ya aquí lo voy a hacer. Entonces, pues mira, aquí está el texto de Introducción a las Ciencias Forenses, ¿verdad? Ese es el texto que ustedes leyeron. ¿Sí lo leyeron o no? Entonces, digamos ustedes de este texto van a decir una idea importante. Denme una idea importante de este texto. Entonces vamos a ver esto. Esto es un argumento. Ah, ese texto no se puede copiar. No, no se puede copiar. Estos textos tienen seguridad. No importa, ustedes los pueden redactar. Por ejemplo, vamos a escribir una idea corta. Esto es muy importante. Entonces, yo hago este libro que es Criminalística. ¿Me recuerdan el nombre? Introducción a la criminalística. Introducción a la criminalística. Entonces, ustedes pueden empezar un par.
Profe, yo ahí envié un texto por chat, no sé si así esté bien. Ok, ya lo veo. Benjamín, en el chat del Zoom no subió nada. Ah, no es raro, entonces no sé qué está pasando. Ya la... no, la envié por donde no era. Dari, ¿dónde está el chat aquí de Zoom? El chat, ¿dónde consigo el sitio aquí, el chat de Zoom? No lo muestro. Ah, ya. Me toca volver a transcribir. ¿Quién escribió este libro? Es importante mencionar de acuerdo con los principios generales del paradigma de la ciencia. ¿Quién escribió este libro? Es Juan Manuel García Góngora. Entonces, Góngora. Esto es una cita de parafraseo. ¿Me vieron cómo la hice? ¿La vieron cómo la hice? ¿Sí pusieron? Sí, señora. ¿Sí? ¿Qué hice? Redacté en mis palabras lo que dice el texto. ¿Cierto? Les dice, es importante mencionar de acuerdo con los principios generales del paradigma de las ciencias. Ahí falta mejorar la redacción. Es importante mencionar de acuerdo con los principios generales del paradigma en las ciencias forenses. Es importante mencionar que de acuerdo con los principios generales del paradigma de las ciencias forenses, implican conocer el marco histórico, el cual informa sobre los conceptos que fundamentan, los conceptos que son fundamentales para la aplicación del conocimiento en el ámbito forense. Eso yo no lo dije. ¿Eso quién lo dijo? El autor del libro, ¿cierto? ¿Quién es el autor de este libro? Entonces yo pongo la página 16 y pongo el apellido del autor. ¿Y qué me faltaría ahí? El año, ¿cierto? Juan Manuel García Góngora. A ver, ¿esto no tiene año? Si no tiene año, entonces se le pone SF, sin fecha. Ok, entonces si quiere yo les envío un manual para que realicen las citas y las referencias. Un manual que es un manual muy sencillito y ese manual implica conocer cómo se establecen esas citas y esas referencias. Yo les cuento que yo también estoy aprendiendo mucho a hacer esto porque yo también estudio una maestría y en esa maestría claramente me exigen aprender a escribir bien. Si ustedes quieren, pues claramente yo les puedo enseñar cómo parafrasear, cómo hacer una cita, cómo hacer un documento en el que ustedes puedan aplicar todos esos elementos aprendidos. Entonces, si yo quiero hablar sobre, denme un tema de aquí que sea importante para poner en el texto argumentativo. Los procesos. De este texto, ¿qué es lo más importante que ustedes tengan en cuenta para hacer el texto argumentativo? Ustedes ya leyeron, ¿cierto? De este texto, ¿qué es lo más importante tener en cuenta respecto al método científico? La organismo de interacción. ¿Cuáles son? ¿Ustedes ya leyeron este texto que les dejó el profe? Hay una parte en la que se indica cuál es el objetivo de la criminalística como ciencia. A ver, ¿en qué página está, Joan? Es específicamente la página. Es la página 7. 7. Ciencias forenses y su evolución.
Entonces yo digo, la ciencia forense es una ciencia aplicada basada en el estudio, la prueba pericial o indicio y fundamental en el principio científico y otras ciencias física, química, biología. Está súper chévere. Entonces yo pongo, dame el año de este libro, John. Según Góngora, pongo el año 2000, ¿qué? Creo que es 2014, profe. Si uno lo busca en 2014. internet. Ajá, 2014. 2014 menciona, comillas, menciona que el objetivo de esta ciencia consiste en la investigación de un suceso basándose en las pruebas recogidas para poder llegar a la verdad. A la verdad de los acontecimientos acaecidos. Todos entendemos eso, está muy fácil de entender, ¿cierto? Según Góngora 2014, menciona que el objetivo de esta ciencia consiste en la investigación de un suceso basándose en una prueba recogida para poder llegar a la verdad de los acontecimientos acaecidos. Con lo anterior y comprendiendo que el método científico trata de apoyar en la investigación, es importante conocer los elementos que configuran el contexto donde se desarrolle sí. ¿Entendimos? Estoy escribiendo lo que se me ocurre, ¿sí? O sea, no crean que esto está excelente, son ideas. Bueno, ¿yo qué hago? Cuando yo hago lectura de mi texto, entonces yo voy al PDF, subrayo, ¿cierto? Hay PDFs que tienen una cosita y ustedes van subrayando en amarillo. Entonces, lo que ustedes crean que es muy bueno ponerlo en el texto, muchachos, ustedes lo subrayan al amarillo y copian. Góngora 2014, página, ¿esta qué página es? 7, ¿cierto? Y ustedes cuando terminan aquí, usted le pone la página. Pero yo les voy a compartir el manual para que aprendan a citar bien. ¿Les parece? Sí, profe, me parece súper interesante. Muchas gracias. A mí me gusta que escriban bien, y no porque me gusten, sino porque ustedes van a ser investigadores. Y un investigador, digamos, el elemento principal es cómo escriba y demuestre con su evidencia lo planteado. Entonces, ustedes no van a, ese texto no va a ser producto del conocimiento de Joan, de Carolina, ¿cierto? Sino producto de las lecturas y de la reflexión que hagan de esas lecturas. O sea, ese texto no va a ser de autoría propia de ustedes, ese texto se basa en lo que digan los autores, entonces siempre hay que citar. Esos textos que llegan con ninguna cita, yo digo, se lo inventaron. Sí, porque es que tenemos referentes. Yo no puedo hablar de la criminalística y no puedo hablar del método científico creyendo que yo soy yo el que sabe todo eso. No, yo tuve que leer un texto, de ese texto tomé ideas, las parafraseé o copié algunos argumentos. Esto se llama argumentación. Entonces, cuando yo termino, cuando yo ya hago aquí mis referencias es en normas APA. Y en normas ICONTEC se llama bibliografía. Entonces, una tarea de hoy es preguntarle al profesor en qué normas van a escribir. Creo que es en APA. Sí, profe, dice que es en APA. Listo, en APA, perfecto. Me gusta porque APA es chéverísimo. Cuando ustedes escriben en normas APA, entonces ustedes ponen lista, señor.
Dime. Lista de Cuando la información la sacamos de internet. Yo también les voy a poner cómo hacer la cita, ¿sí? Es igual, tienen que citar el párrafo y en vez de copiar la página, porque ahí muchas veces, pero cuando es de internet, pero si es de un texto, si es de un internet, si tú buscas este documento en internet debe estar, entonces usted no cita el internet, sino el documento. ¿Sí te respondí la pregunta o cuál era tu pregunta? Sí, señora. Ok, Joan. Joan, cuéntame que ya me tengo que ir a la otra clase. No, es que ya creo que por tiempo no alcanzamos, pero hay una forma en Word que usted puede facilitar como el proceso de por Word llenar. Reference. Por referencia. Exactamente, sí. Y es como llenar esos espaciecitos y él, pues, digamos, lo ubica. Yo lo digo, pues, más que todo por la forma en la que a veces dicen cómo se cita en un artículo, o cómo se cita una página web, o cómo es un libro. Entonces creo que eso podría facilitar. Pero yo creo que por tiempo... Aquí, ya... insertar cita, insertar bibliografía. Pero pues deben utilizar un software que les permita hacer. Yo lo hago con Mendeley. Pero bueno, ustedes lo pueden, un primer texto, aquellos que no sean tan expertos todavía en escribir, lo pueden hacer. Sin embargo, yo, si les puedes ayudar a tus compañeros, perfecto. La bibliografía. Entonces, cuando la bibliografía la van a citar, nombre del autor, el año, título del texto, ¿cierto? Y ahora se pone la editorial en que se puso. Entonces, yo les voy a dejar mucha de esta información vía foro. ¿Listo, muchachos? Porque esto ya no es del tema que me compete a mí darle la clase, sino como el proceso de escritura del texto. Muchas gracias, profe. Está demasiado importante lo que nos estás compartiendo. Listo, muchachos. La idea no es que ustedes me copien ahí datos sobre datos. La idea es que ustedes citen lo que ponen ahí y hagan una reflexión con sus propias palabras. No quiero textos que me copien el artículo. Y me digan, este artículo es importante. No. Es un texto con argumentos y los argumentos sustentan la respuesta al subeje problemático. ¿Vamos entendiendo mucha información? ¿Cómo les parece? Ya un poquito más entendible. Ok, ¿listo? Recuerden la estructura del texto. La introducción, la tesis, los argumentos y las conclusiones. Quiero que en la clase de hoy de comunicación, ¿a qué horas tienen la clase? A la hora que la tengan. A la hora que la tengan, que les explique el profesor Julián cómo hacer el texto argumentativo. ¿Bueno? Bueno, señora. Esto que yo estoy haciendo es casi trabajo del profe, pero pues me gusta enfatizar en que hay que hacerlo muy bien. Listo, chicos. Entonces, quiero una reflexión cortica de cómo les pareció la clase y ya terminamos. Profe, personalmente me gusta porque la verdad no estoy muy familiarizada con todo, pero cada día es mejor. Y personalmente, aunque no, a veces no hablo mucho, pero sí me pongo con mucho cuidado y aprendo más. Profe, de mi parte creo que pues, es importante el empezar a poner como las bases para poder iniciar la escritura del texto como producto. Y pues yo creo que ya contextualizándome con las reflexiones que hizo cada compañero, que me estudiante compartió el compañero John, pues yo creo que ya es más fácil para que no sabemos cómo iniciar el texto o cómo respaldarlo. Entonces yo creo que fue muy importante la participación de ustedes. Listo, muchas gracias, Junaidi. Joan, recuerda subir el video para que tus compañeros lo vean. Ojo, ojo con lo que les digo. 0 copia, 0 plagio. Paso todo por el programa de Turnitin y no quiero devolver textos o que se lleven una mala, digamos, un mal momento. Siempre el texto debe ser producido por ustedes. Recuerden citar, argumentar, poner la bibliografía, porque esto es muy importante. Un abrazo para todos, éxitos en todo el día y cualquier duda o inquietud no duden en escribirme. Un abrazo para todos. Chao, chao. Bueno, profe, que esté Gracias, profe. Gracias, chao. Profe.